Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, pues en este video de la sesión asíncrona vamos a realizar un par de ejercicios que tienen que ver con la función índice y coincidir y alguna que otra cosita por ahí que vamos a aprender. Para empezar, necesito que trabajen conmigo y a la vez que van trabajando conmigo, descarguen este archivo, ¿ok? Entonces, sin más, vamos a iniciar. Tenemos aquí un ejercicio parecido a uno que ya habían hecho previamente. Si recuerdan, en ese ejercicio que hicimos en un video anterior, era video anterior o clase, eh, lo resolvieron, pero en esta vez lo vamos a volver a resolver, pero de una forma un poquito distinta. Como pueden ver aquí, antes decía Nueva York, entre paréntesis 1, Chicago, entre paréntesis 2, y aquí un 3, y además los meses estaban numerados por 1, 2, 3, 4, 5, como para ejemplificar o hacer más práctico el uso de la función índice. Sin embargo, aquí podemos encontrarnos con situaciones en el que, por ejemplo, los meses están con letra y bueno, aquí tenemos el destino, a que esta sección de viajes o los precios, este es un listado de precios y tenemos a los destinos de Nueva York, Chicago y Los Ángeles y por los meses de enero a agosto y una tabla de precios, ¿verdad? Este es un listado de precios, mientras que del lado derecho tenemos un listado de venta de boletos y en este caso pues tenemos número de folio, el destino que en el ejercicio anterior estaba como con números 1, 3, 2, ¿ok? Aquí el destino es exactamente igual a los que vienen aquí, Nueva York, Chicago y Los Ángeles. La fecha del viaje, por decir, y aquí dice el mes, hay que poner el mes, hay un número de boletos vendidos, hay que completar el precio unitario y el total. O sea, hay que sacar ese precio unitario de esta tablita. Bien, vamos con el primer punto, dice instrucciones. En la tabla, déjenme ver si estoy compartiendo bien nada más, asegurarme que sí estoy compartiendo bien. Estoy compartiendo el Excel, espero que sí. Entonces, en la tabla de listado de venta de boletos, o sea, en esta tabla, encontrar el mes con letra según la fecha del boleto. Entonces, según esta fecha, encontrar el mes, ¿sí? Pero que lo escriba con letra, no con número. Originalmente nosotros habíamos extraído con la función mes el mes de una fecha y esto nos va a extraer el mes en número, en este caso el 5, pero ahora no queremos el 5, ahora queremos el mes con letra, o sea, en este caso mayo, la palabra mayo. ¿Cómo sería esto? Hay una función llamada texto y lo que hace esta función es convertir a texto algún elemento de alguna otra celda con una sintaxis específica. Por ejemplo, en este caso, es una función que no conocen, por eso la estoy explicando. Vamos a encontrar, vamos a usar la función texto y entre paréntesis texto nos pide un valor y un formato. Eh, ¿Qué valor? Bueno, pues el de esta fecha, ¿ok? Pero quiero el mes. Si yo le pongo comillas estoy diciendo que es el mes con dos letras, ¿verdad? O mes, por ejemplo, si fuera mayo diría may, pero si quiero el mes completo le tengo que poner 4 letras. Pasa también con lo mismo con año, con mes y con día. Si quieres día es 4 veces la letra D. Si quieres mes, pues el mes completo, que lo escriba completo, sería 4 veces la letra M de mes. Y así, y año, pues lo mismo, ¿no? 2 años, 4 veces la A para el año, ¿no? Entonces, con esta función texto, lo que estamos haciendo es convertir a texto un número y con una sintaxis, y esta sintaxis la conoce Excel como refiriéndose al mes, y que sean 4 veces la letra M significa que es el mes, el nombre del mes completo, ¿sí? Si yo nada más le dejo 3 M's, me va a poner el nombre del mes como lo hacemos acortado, ¿no? Febrero, Feb, marzo, Mar, abril, ABR, mayo, May, junio, Jun, así sucesivamente, ¿no? Entonces, con esto tenemos el mes completo y efectivamente extrajo. Con la función mes anteriormente extrajo el 5, pero ahora con la función texto y el número de celda, digo la celda donde está la fecha y en este caso la sintaxis que queremos nos devuelve el mes completo. Entonces, con esto tenemos el mes con letra. Fíjense, julio es el mes 7 y está como julio. 6 es junio, 5 es mayo, ¿sí? 7 agosto, 8
8 es agosto. ¿Y por qué nos sirve esto? Bueno, porque necesitamos revisar para poder sacar el precio unitario, necesitamos los meses y necesitamos el destino para poder hacer un cruce, ¿ok? Un cruce de datos y poder obtener el precio unitario de esa venta, ¿ok? Entonces, vamos con lo rojito y dice, encontrar el precio unitario según el mes y el destino. Veamos, a ver, voy a sombrear aquí tantito. ¿Cómo lo marcaré? Aquí. Fíjense, tenemos que el destino es a Nueva York y durante el mes de mayo. Entonces, aquí tenemos que hacer una búsqueda que haga un cruce entre Nueva York y el mes de mayo. Entonces, al cruzar, nos topamos con que el precio es de 350. Entonces, aquí debería de aparecer un 350. ¿Ok? ¿Cómo hacemos eso? Como pueden ver, estamos dándole un valor de una fila y un valor de la columna. ¿Qué tipo de función sería apropiada a usar para detectar esto? A ver, veamos. La función buscar B y buscar H parte de un valor buscado para encontrar otro y este podría ser quizás uno de esos datos, pero tenemos dos datos, tenemos la fila y tenemos la columna en esta información, o sea, en este mismo renglón. En el caso de buscar B, sucede que nada más cuando buscas, es porque es el número de socio, por ejemplo, a ver, de esos ejemplos que hemos hecho, solo buscas un valor y no tienes más. Y entonces tienes que determinar el otro de otra manera. Aquí las filas, que es el mes, lo tenemos, y las columnas, que es que es el destino, también lo tenemos. Vamos a hacer valer la función índice, pero esta vez le vamos a hacer una mezcla con otra función, con la función coincidir. Índice, simplemente le das la matriz de datos y le vas a marcar el número de fila y el número de columna en el que quieres que se haga una intersección. Y te va a dar el valor que se encuentra en esa intersección. Bien, ¿cómo obtenemos la fila y la columna? Oye, me van a decir, oye, maestra, pero pues la fila y la columna deben ser números. Sí, es correcto. ¿Sí? Vamos a recordar un poquito la función índice. La función índice, aquí la vamos a escribir, es la matriz, en este caso a lo mejor serían estos datos, la matriz de los datos, el número de fila, bueno, pues tú dirías, el número de fila, pues es el destino, Nueva York, ¿sí? Y el mes es mayo, pero no puedo irme aquí y nada más poner Nueva York es la 1 y mayo es el 5, ¿sí? Perdón, fila es, perdón, primero la fila, luego la columna. Para empezar, bueno, pues ahí quedaría, ¿sí? Y me va a traer los 350 que pertenecerían al primer renglón, pero yo no lo puedo dejar fijo con el 5 y con el 1. Tiene que ser dinámico. Originalmente, en el ejercicio anterior, que es igualito a este, muy parecido, seleccionábamos el mes que era como número y el destino también estaba con número. Entonces no había pierde, seleccionabas la celda del mes, coma, y luego la celda del destino y no había pierde, ¿no? En este caso, no lo tenemos así. Lo que tenemos es aquí el destino con letra y el mes con letra. ¿Cómo hacemos eso para que se lo interprete con número? Bueno, tenemos la función coincidir. Déjame ponerlo aquí un poquito grande. Tenemos la función coincidir. ¿Qué hace coincidir? No le puse el igual para que viéramos cómo se escribe. Coincidir, recuerden lo siguiente. A coincidir le das el valor que quieres buscar, el lugar en el que quieres buscar y, o sea, y básicamente el lugar donde lo quieres buscar normalmente es un tipo de lista, ya sea vertical u horizontal, pero es en forma de lista. Y el tipo de coincidencia que quieres, donde el 0 es una coincidencia exacta, el -1 y el 1 son coincidencias aproximadas, pero las listas deben estar ordenadas de cierta forma. En este caso, vamos a utilizar la coincidencia exacta. Coincidir tendría valor buscado, matriz de búsqueda o listado o lista, ¿sí? Y
tipo de coincidencia, donde esta coincidencia puede ser -1, 0 o 1. Son tres cosas. ¿Y qué te devuelve? Coincidir te devuelve una posición, ¿sí? ¿Qué es una posición? Un número en el que te dice se encuentra en esta posición, ¿ok? Entonces va a buscar este valor en una tal lista, está en la posición 1 de esta lista, en la posición 2 o en la posición 3, etcétera. Te devuelve una posición, esta posición o índice, ¿sí? Entonces, en este sentido, es como vamos a poder combinar tanto la función índice con coincidir. Veamos. Si yo pongo, voy a poner por partes aquí, voy a jugar un poquito antes de completar la función. Miren, si pongo coincidir, vamos a hacer coincidir, vamos a buscar Nueva York. Vamos a buscar este valor de Nueva York. ¿En dónde está Nueva York? Ah, pues en la lista de destinos, en esta lista. Y que haga una coincidencia exacta. Fíjense bien, ¿eh? Buscamos el mes Nueva York, NY, que tiene que estar exactamente igualmente escrito, exactamente igual, en el rango de B11 a D11, porque son todos mis destinos, o sea, todos sobre la misma categoría, ¿no? Y que la encuentre con coincidencia exacta. Entonces, ¿qué pide? ¿Qué necesita la función coincidir? Pues necesita un rango de datos, ¿verdad? Que es dónde buscar, el listado, y un valor que quiere buscar ahí. ¿Y qué te devuelve? Te devuelve una posición. Está en la posición 1, 2, 3, 5, 10. Ajá. Entonces, si yo le doy enter, vemos, es que está como signo de pesos, pero déjame ponerle general, ahí está. Te devuelve que está en 1, quiere decir te devolvió que Nueva York está en la posición 1 de esta tabla, ¿sí? Habíamos visto que seleccionamos, ay, que seleccionamos a esto como el rango del valor buscado. Y de los tres valores que está encontrando, Nueva York está en la posición 1, obviamente Chicago está en la posición 2 y Los Ángeles está en la posición 3. ¿Okay? De hecho, si yo copio esto hacia abajo, nada más que para copiarlo hacia abajo necesito fijar la basecita de datos, la tablita de datos, y vamos a ver si es cierto. Miren, veamos, Chicago está en la posición 2, y correcto, y Los Ángeles está en la posición 3. Pero no es esto el resultado que queremos exactamente, pero están dándose cuenta que la función coincidir te devuelve una posición. ¿Ok? Te devuelve una posición. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer con esta fórmula, verdad? Ahora lo que quiero es corroborar otra cosa. Voy a usar otra vez coincidir. Ahora quiero que busquemos el mes de mayo. Vamos a buscar el mes en esta misma tabla, pero ¿dónde están los meses? Pues están en esta fila. Y lo que estamos buscando nada más es, oye, búscame mayo en esta fila y dime en qué posición está. Entonces, también lo quiero con una coincidencia exacta. Y bueno, pues si la voy a copiar hacia abajo, por decirlo así, para ejemplificar, le ponemos su candadito. Ok, me equivoqué ahí. ¿Qué va a pasar? Bueno, mayo en esta lista están 1, 2, 3, 4, 5. Me debe devolver un 5. Ahí está. De hecho, si hago el ejemplo y copio hacia abajo, veamos que agosto es el mes 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y que julio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí está julio en la posición 7. Como pueden darse cuenta, chicos, la función coincidir busca un valor que tú le das. Quiero, búscame este dato, búscame mayo, búscame junio, búscame Nueva York, y te va a devolver la posición en la que se encuentra dicho valor. ¿Ok? Ahora, ¿cómo hacemos una mezcla? Si ya vimos que con coincidir obtenemos posiciones o índices, bueno, pues eso nos puede servir para obtener la fila y la columna dentro de la función índice. ¿Sí lo empiezan a ver? A ver si empiezan a ver, diría un ciego. ¿Ok? Entonces, vamos a darle. Necesitamos hacer el cruce entre fila y columna, por lo tanto necesitamos la función índice. Y te dice de qué matriz. Ah, bueno, ¿qué datos quiero obtener? ¿Qué datos quiero obtener aquí? En esta celda, estoy puesta en la celda que dice precio unitario, es decir, lo que voy a obtener ahí
es el precio unitario, o sea, precios unitarios. Por lo tanto, mi matriz tiene que contener los datos que quiero que me dé como resultado. Ah, pues solo los precios unitarios, o sea, todos estos son los precios unitarios. Entonces, ¿qué es lo que quiero que me dé como respuesta? Pues un precio unitario, uno de todos ellos. ¿Cuál? Ah, bueno, pues después de poner la matriz, nos pide el número de fila, pero el número de fila, ¿qué tenemos en las filas? El número de fila está el mes, porque están enfiladitos, ¿no? O sea, están en una columna, sí, pero están describiendo la altura de las filas. Entonces necesito el mes. Eh, ¿Cómo hago para que me traiga el mes si no está con número? Y yo tengo que darle un número. Ah, pues aquí en el número de fila puedo utilizar la función coincidir para que me busque al mes de mayo con letra, que lo busque en esta listita, ¿ok? Que lo busque en esta listita porque es donde están los meses y es donde quiero realizar la búsqueda, coma, y con una coincidencia exacta. Entonces ya vimos hace ratito que cuando usamos esta función solita nos devolvió el número de fila donde se encuentra ese mes. O sea, mayo en el mes 5, por lo tanto, ese 5 va a ser el valor de la fila. Coincidir de JC, ok. Voy poniéndole candaditos porque a la hora que quiera yo copiar esto hacia abajo, los rangos lo que no quiero que se mueva son los rangos de las tablitas, ¿no? Entonces, F4 y F4, ¿sí? Entonces, el J6 sí, porque el J6 se refiere a mayo, en este caso abajo sería julio, junio, agosto, mayo, etcétera, ¿no? Bien, coma. Ahora vamos por el tercer argumento de la función índice. Y el tercer argumento nos dice que necesitamos una columna, el número de la columna. Pero el número de la columna tampoco lo tenemos, pero sí tenemos los destinos que están pues, en forma de columna, ¿no? O sea, los destinos, ¿sí? Y estos son los encabezados, básicamente, bueno, no los encabezados, pero, no, sí son los encabezados, pero para fines de esta función vamos a necesitar todo esto como un listado en el que me diga, oye, busca esto en esta lista y devuélveme su posición. Y pues sabemos que Nueva York está en la posición 1, Chicago en la 2 y en la 3 está Los Ángeles. Entonces, en función de esto, tenemos que escribir otra vez para la columna de la función índice, otro coincidir como el que escribimos antes de hacer esta función larga, porque escribimos los dos coincidir. El coincidir para buscar el mes y el coincidir para buscar ahora el destino. Nueva York, coma, ¿en dónde, chicos? Ah, pues en esta lista, en la lista de destinos. ¿Ok? Y como lo voy a copiar hacia abajo, le voy a bloquear el rango, pero no quiero que se bloquee el valor que busco, porque el valor que busco se me está mueve y mueve y mueve y mueve, ¿sale? Ok, regreso ahí porque está parte de las fórmulas. Y también lo quiero con una coincidencia exacta. Entonces, hasta aquí tenemos la función índice, donde va a hacer búsqueda en esta matriz, el valor de la fila que viene obteniéndose con coincidir, porque tenemos textos por ahí. Entonces, ¿qué quiero buscar? Ah, pues quiero buscar al nombre del mes en la tabla de meses y con coincidencia exacta, y luego quiero buscar o hacer coincidir el valor del destino en la misma tabla, pero aquí en horizontal, para que me arroje su posición, ¿ok? Y todavía me falta cerrar un último paréntesis, que es el paréntesis de la función índice. Recuerden que paréntesis abierto se tiene que cerrar y en su respectivo lugar. La función índice está englobando a todos los tres parámetros. La función índice está englobando a la matriz, a la fila y a la columna, ¿ok? Hasta acá. Y cada una con coincidir, pues tiene su propio paréntesis porque tiene 1, 2, 3 parámetros y se cerró. Y ese también se cerró, el rojito, el paréntesis rojo. Entonces me faltaba el paréntesis negro, que es el correspondiente al de índice. Eso es una gran ayuda de Excel que nos dice con colorcitos a quién pertenece cada paréntesis. Le vamos a dar Enter y, oh, parece magia, ¿verdad? Pero acabamos de encontrar que el precio unitario de Nueva York en el mes de mayo, Nueva York en el mes de mayo es de 350.
este. Y como ya le pusimos direccionamiento absoluto a los rangos, debería de funcionarme. Vamos a corroborar. Ahí está, ¿sale? Vamos a ver, junio en Chicago. Junio en Chicago, 400 pesos. Ahí está, 400. Lo que vamos a hacer aquí es ponerle su signito de monedita para que se vea bien. Y ahora ¿el total qué es? Bueno, pues si estamos hablando de un listado de venta de boletos y tenemos el número de boletos y el precio unitario, pues para sacar, tenemos los boletos por el precio, ¿sí? Y ya con esto completamos este ejercicio. Ok, a ver, vamos a ver si ya quedó bien esto. Vamos a hacer el segundo ejercicio. Vamos aquí, índice y coincidir 2. Y bueno, aquí tenemos un sistemita de búsqueda también en el que nos dice relación de calificaciones de los alumnos. Observemos que tenemos a alumnos, parcial 1, parcial 2, parcial 3, o sea, sus calificaciones, el promedio de parciales, el examen final y la calificación final. Fíjense, aquí vamos a hacer otra cosita para que no se les olvide la validación de datos. En K16, dice, en K16, que es esta, K16 es esta, ¿sí? Y K17. En K16 aplica validación de datos para que aparezca en forma de lista el listado de alumnos. O sea, queremos, ya lo tengo hecho, creo que voy a corregir, pero lo eliminé, no, vamos a eliminarlo. Ahorita lo voy a corregir para que cuando descarguen el archivo, pues no esté hecho para que lo puedan ustedes hacer. Esto está en datos, datos, ficha datos, en la pestaña datos, en validación y borrar, espérenme, aquí está validación de datos y aquí borrar todos, aquí está, ya no está, ya no está. Ok, vamos a hacerlo de nuevo. Entonces, me voy a regresar a inicio. En K16 aplica validación de datos para que aparezca en forma de lista el listado de alumnos. O sea que en vez de que yo escriba Alberto Juárez aquí, que me aparezca ya el listado, ¿sí? En la celda como validación de datos. Entonces lo que voy a hacer es que me posiciono aquí, me voy a ir a la ficha datos, vámonos a la pestaña datos y de ahí en donde dice el grupo herramientas de datos, dale clic a validación de datos y vamos a validar los datos. En este caso, ¿qué tipo de validación vamos a dar? Bueno, vamos a dar la validación de tipo lista. ¿Ok? Y nos va a decir, ok, ¿y dónde está tu lista? Entonces, el origen va a ser, pues, todos estos, los alumnos. ¿Ok? Y le vamos a dar a aceptar. ¿Hay mensaje de entrada o de error? No, ninguno. Bueno, mensaje de entrada podría ser, pero pues no necesita, porque automáticamente al ver el triangulito del filtro, pues detectas que hay algo ahí. Y mensaje de error no, porque pues no es algo, no es un valor que se va a ingresar. Esta validación no se trata de un valor que vas a ingresar, simplemente va a traer una lista dentro de un rango seleccionado. Ok, vamos a ver, aquí está, se ve que cuando me acerco y me pongo aquí, veo este combo box y si le doy clic veo a Alberto Juárez, Sandra, Juan Pablo. Entonces no hay pierde de que el usuario se vaya a equivocar, porque, bueno, solo que se equivoque de nombre, ¿verdad? Pero ya no de escribir o tener errores de dedo. Entonces, si quiero yo a Alberto Juárez y luego dice tipo de evaluación, ¿qué quiero? Que parcial 1, parcial 2, parcial 3, el promedio de parciales, examen final o calificación final. Entonces el punto 2 dice, aplica en K17 también la validación para que aparezcan en forma de lista los tipos de evaluación existentes ubicados en la fila 16, en la fila 6, perdón, en la fila 6. ¿Por qué 16? En la fila 6. Muy bien, entonces quiere que yo de estos me aparezcan aquí como una lista. Entonces me voy a poner aquí en tipo de evaluación, me voy a ir a datos, validación de datos, y esta vez permitir criterio de validación. El criterio va a ser una lista y en este caso es una lista horizontal, parcial 1, parcial 2, todas estas. Quiero que me aparezcan como opciones de menú. A ver, vamos a ver, quiero ver que de Alberto Suárez, ¿cuánto sacó del parcial 3? Qué padre, ¿no? Y luego con estos datos quiero que me ponga la calificación, ¿ok? Si bien lo podemos resolver con buscar, por ejemplo, buscar B y buscar H, por ejemplo. La calificación, si lo busco, puedo usar un buscar B de Alberto Juárez en esta tabla, ¿verdad? Y que
recorra, no sé, tales números de fila para obtener el parcial 1 o 2, pero aquí se vuelve tedioso porque son dos criterios los que nos necesitamos. Entonces yo le doy buscar B y encuentra al Juan Pablo, bueno, a Alberto, ya lo encontró. ¿Y cómo sé cuántas columnas voy a caminar? Porque para obtener un solo valor. Pues ahí tendríamos que hacer dentro de la buscar B, en donde va el número de columnas, que si aquí dice parcial 1, entonces que camine 2. Que si no, si aquí dice parcial 2, entonces que camine 3. Y si dice parcial 3, que camine 4 columnas. Y si dice promedio, entonces va a ser muy tedioso hacer ese tipo de solución con la función sí. Aquí entonces una mejor opción es la función índice porque estamos queriendo hacer un match entre un valor en un renglón y directamente un valor en la fila, ¿sí? Entonces, perdón, en la columna. Muy bien, entonces, ¿cómo lo hacemos? Muy similar al ejercicio anterior. Dice, dados como datos de búsqueda el nombre del alumno y el tipo de evaluación, mostrar la calificación correspondiente. Evidentemente, si seleccioné el parcial 3, pues quiero a Alberto con el parcial 3 y aquí me debería aparecer un 50, pero no así, ¿verdad? Un 50 de forma automática. Entonces, ¿qué les parece si usamos índice y con coincidir para que busque el texto en las listas y nos devuelva la posición y con ello pueda obtener el cruce de los valores? Entonces, vamos a decirle índice. Voy a ver si puedo hacer un poquito el texto más largo, más grande para que se vea. A ver si me cabe bien la letra. Igual, índice. ¿Qué matriz está en acción? Ah, pues los puros datos, ¿eh? Oiga, Miss, pero no se supone que en el índice, pues también, si se van a usar tendrían que ir los encabezados porque vamos por columnas y filas. Ah, sí, no, vaya, creo que lo mejor es seleccionar los datos puros porque la fila y la columna lo van a ver ahorita. La fila y la columna van a ser otros rangos seleccionados para la función coincidir. ¿Ok? En otras circunstancias pudiera ser que necesitemos sí seleccionar todo, pero en este caso, como vamos a hacer la forma en la que vamos a hacer esta función, va a quedar muy práctico, porque cada uno va a tener su propia, digamos, tablita o rango de tabla, ¿no? Entonces, de esta matriz de datos donde hay puras calificaciones, porque es lo que nos interesa, calificación. Entonces nos interesa cualquier dato de calificación ahí, desde parcial 1, 2, 3, el promedio, examen final, calificación final, ok. Ahí está el rango de datos porque es el dato que quiero encontrar y tengo que darle un valor de fila. ¿Quiénes están en las filas? En las filas están los nombres. Entonces tengo que hacer un coincidir, vamos a hacer que coincida. ¿Quién? El dato del nombre del alumno en esta pequeña matriz, ¿sí? Lineal, digamos, de una sola columna, coma, y con coincidencia exacta, ¿ok? Porque es la más común, la exacta, ¿sí? Es de las más comunes, coma, y vuelvo a lo mismo, ¿eh? Al igual que buscar B, la coincidencia pues también tendría que ver con rangos de valores, y en este caso pues no estamos viendo, no estamos buscando rangos, quieren el valor exacto. Entonces vas a hacer coincidir, vas a buscar al valor que está aquí en el nombre del alumno, en este caso tenemos a Alberto Juárez, pero puede ser cualquier otro, que lo busque en esta tablita de datos, pero solo desde los puros datos, desde el 70, perdón, estoy en coincidir, perdón. El valor buscado, Alberto, en donde está la lista de nombres, ¿sí? Y ese es mi rango, esa es mi matriz. Es una matriz de una sola columna y varios renglones, pero es una matriz, ¿ok? De uno por uno, ¿no? Entonces, bueno, de uno por varios, ¿no? Entonces, buscamos en esta tabla de valores las calificaciones, donde la fila las filas son los renglones, está el alumno, entonces vamos a hacer que coincida este alumno que es el valor buscado en esta tabla y que me devuelva la posición en la que se encuentra ese alumno. Alberto Juárez me va a decir, se encuentra en la posición 1. Entonces ya tenemos la fila. Con eso ya tenemos la fila. Bien, ahora la columna. En la columna tenemos a los exámenes parciales o a los titulares de los exámenes y promedios. Entonces, con coincidir, podemos aprovechar y que aquí dice tipo de evaluación. Ah, pues ese es el valor que busco. Busco este tipo de evaluación
¿En qué listado? Ah, pues desde parcial 1 hasta acá. Ah, pues sí, ¿verdad? Y con coincidencia exacta, y cierro dos paréntesis, uno es de la función coincidir y el otro es de la función índice. Y pues con esto básicamente lo tenemos, ¿sí? Este es el rango de la tabla de las calificaciones. Y luego en fila tenemos coincidir para extraer la posición en la que se encuentra el nombre del alumno. Y luego en la columna tenemos para buscar en esta fila horizontal el valor de posición, el valor de posición donde se encuentra, en este caso, en el ejemplo parcial 3, por ejemplo. Si yo le doy enter, veamos, Alberto Juárez sacó 50 en el parcial 3. Veamos, Alberto Juárez, parcial 1, parcial 2, parcial 3. Correcto, sí sacó 50. A ver, busquemos a otro. Busquemos a Claudia Robles. Claudia Robles en el examen final. En el examen final sacó 70. A ver, ¿cuál es su calificación final? Entonces, 68. No, pues cómo, salió muy baja. Ya vieron qué facilito es esto de coincidir. Es una aplicación muy común el hacer trabajar tanto índices como buscar ver también con las de coincidir para obtener posición, porque en esas funciones hay un argumento en el que pide un número de, ¿sí? Número de posición o número de columna o número de algo y es un entero. Así que chicos, hasta aquí la dejamos. Que estén muy bien, bonita tarde. Hasta luego. Bye bye.